volvemos con otra mirada y seguimos tratando del tema de la reforma de pensiones. Me gustaría saber, Andrea, ¿qué te parece a ti esta reforma que se haya aprobado y el proyecto que existe? Bueno, yo creo que todo se puede mejorar. Siento de que efectivamente concuerdo con algunas opiniones de Paola y de Claudia. Me gusta además que Claudia reconociera que, si bien es cierto, esto comenzó en la dictadura, el tema de la AFP, tampoco la concertación hizo nada para mejorarlo en todos los tiempos que han tenido o tuvieron de gobierno. Por lo tanto, se agradece como la confianza que tengas para decirlo, porque es algo que creo que mucha gente piensa también. Creo Yo no de dije que, exactamente eso. pero sí, es la interpretación de tus palabras. No dije, lo es importante de que por lo menos las pensiones o con esta nueva reforma, más del 65,9% de los jubilados de Chile dentro de un año van a tener un alza. Creo que también hay que quedarse con lo positivo, escuchar lo que dice la gente que está en esas condiciones, que ellos también lo valoran. Y creo que ahí también me voy como un poco a la emocionalidad que hablaba Paula, de cómo se deben los votos hacia, en el fondo, la ciudadanía, los parlamentarios. Creo que es importante, siento que todo se puede mejorar, de que por lo menos que ya esté el paso de querer, o que ya sabemos que dentro de un corto plazo se puede subir y mejorar las pensiones, es positivo. Lo que venga más adelante en el transcurso, las mejoras y todo, creo que van a ser paulatinas y creo que finalmente vamos a llegar a algo que beneficie a todos. Me gusta también que se tome mucho en cuenta a la mujer dueña de casa, que está un poco invisibilizada en algunos aspectos, y creo que el tema también se puede debatir de muchas formas. Tenemos, y vuelvo a concordar con Claudia o con lo que decía el economista, acá hablamos de que existe poco ahorro, de que las cotizaciones son muy bajas también hay bajos sueldos, tenemos lagunas previsionales muy grandes, y también está el tema de la longevidad. Entonces podríamos abordar cada uno de ellos y estar debatiendo y conversando semanas, pero creo que también el tema en cuestión se basa en estos puntos que de repente nosotros no los analizamos con tanta seguridad y nos vamos siempre a lo negativo, pero creo de que, resaltando nuevamente lo positivo, el tema de que ya se esté debatiendo, que exista por lo menos una mejora a un corto plazo a más de 1 millón de pensionados de nuestro país, es algo que uno debe resaltar y por lo menos están un poco alegres por el tema. Me parece muy bien. Liz, cuéntanos tú un poco. ¿De qué bueno, opinas de esto? a propósito de todo lo que mencionaron aquí las panelistas presentes, bueno, primero decir que, y destacar y reconocer el ingreso del Pilar Solidario del 2008 en esta reforma que se hizo. Creo que fue un tremendo avance, pero antes yo quiero dejar claro que no hay que mezclar las dos cosas, siendo las dos vinculantes, deben ir por caminos separados. El tema de la reforma previsional, esta reforma previsional, esta propuesta de legislar, y que tiene que ver con un aumento de este pilar solidario y bueno, otras propuestas, pero el tema de la administración de estas pensiones tiene que ser mucho mayormente atendido, mucho más minuciosamente trabajado, porque debemos destacar que el gobierno está haciendo un tremendo gasto fiscal. Ustedes saben que al final la plata se saca de la misma bolsa, que son más de 3.500 millones de dólares. Ya eso dejarlo como dato. Segundo, que en este primer año, si se aprueba, porque estamos hablando de una idea de legislar, ¿cierto? Y de repente la gente, en el común de la gente, la palabra legislar los confunde, y en realidad debería decir idea de conversar. ¿Ya? Esta es la idea que queremos conversar como gobierno con todos los sectores, porque no es un tema para la risa, no es un tema que se pueda tomar a la ligera, porque tenemos adultos mayores que en este minuto necesitan que estas pensiones se mejoren, sobre todo los del Pilar Solidario. Entonces, como cuando Paola mencionaba el tema de los 10.000 pesos, donde se empieza a caricaturizar el tema de este aumento, es grave y es súper ofensivo, porque ese adulto mayor, que también mencionaba Claudia, que mucho de esta pensión se va en medicamentos, se siente ofendido, ¿ya? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con cómo nos
manifestamos con respecto a nuestra posición, cuidar los discursos, ¿ya? Porque no es lo mismo que hable alguien que no tiene la situación y que más encima tiene el poder de decisión de que a mí me aumente, por poner el ejemplo, o a este adulto mayor, las pensiones que yo necesito que se haga, ¿ya? Entonces, se tiene que agradecer desde oposición, desde todos los sectores que aprobaron, a pesar de que pueda tener fallas, que yo encuentro que no las tiene en este minuto, porque la idea es poder conversar sobre este aumento en el pilar solidario, ¿cierto? Y en aumentar ahora ya, y recordando que la última gran reforma fue el año 2008, y que se aumentó también al final, ¿cierto? Mencionaban en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, en 10.000 pesos, claro, pero fue solamente en el pilar solidario. Aquí hay muchas más propuestas que no solamente tienen que ver con el pilar solidario, hay otras que incluyen a la mujer, ¿cierto? Hablamos de estas lagunas previsionales. Entonces, no es solamente los adultos mayores o estas pensiones de vejez en todas sus categorías, ¿cierto? Sino que además estamos incluyendo a otros sectores, ¿ya? Estamos incluyendo a la clase media, que ustedes saben también que disminuyó la pobreza, pero aumentó la clase media y esta clase media se encuentra muy cerca del umbral de pobreza. Entonces, es mucho más factible también que tengan un retroceso, ¿cierto?, en su calidad de vida. Entonces, yo creo que hay que destacar también a los parlamentarios que votaron a favor tanto de nuestro gobierno como de oposición, porque están sentándose a conversar sobre un tema que es muy sensible, un tema sensible que además se tiende a mezclar cuando hablamos de la AFP. Y con eso no estoy desconociendo que no tengan relación, sino que el tema AFP es un tema de cómo se administra las pensiones. Y el tema de aquí, la reforma de pensiones, tiene que ver con un aumento gradual y en algunos casos a corto plazo, y que además es un 4% que es, de cierta forma, no va a entrar a la AFP si yo no quiero que entre. Entran otros actores y que eso va a ir pulseando también si ellos pero van eso no a hacer... está asegurado. O sea, no está asegurado. De hecho, la democracia cristiana les dio el voto porque Sí. dicen que la exigencia es que ese 4% Pero adicional bueno, lo administre un ente público. Ahora hay una Pero- campaña pero- feroz de pero- parte de pero la no se ha gente. negado eso. Pero ojo, pero no nos Que no. engañemos, pero ojo, chiquilla, no nos engañemos, porque cuando ustedes como gobierno dicen, oigan, pero aquí que elija la gente, si este no es un sistema donde nosotros hemos elegido, yo no elijo estar en la AFP. O sea, No, si a pero mí me este dejaran 4, elegir, pero por yo eso no te estoy estaría diciendo, en AFP, de por eso te ninguna estoy diciendo manera. que este 4% Entonces, va a servir para hacer el ejercicio. pero es mentiroso eso ¿Pero de por qué que, es mentiroso? de que, oye, que la gente elija, porque ahora el argumento para que no sea un ente estatal, que insisto, de todo lo que se está hablando además es dentro del marco de lo que existe, porque no estamos tocando el fondo de la AFP. Entonces, lo que se está diciendo ahora es un ente estatal, ¿verdad? Pero los que dicen la AFP dicen que no, que la gente pueda elegir. Oigan, si nosotros no hemos elegido nada, tampoco los elegimos a ellos. Bueno, pero por eso para mismo poder que estamos estar hablando, en esos estamos hablando de este 4% que puede aumentar o puede disminuir también en esta conversación. Y ojo también, Liz, porque que- en este aumento pero- gradual sí, lo pues. estamos hablando de que son 8 años para que se implemente dentro de la AFP, pero además después de 40 años, o sea, ya llevamos 38 años y lo que ha mostrado este sistema Ya, pero- es un sistema pero déjame- fracasado. pero déjame Y terminar estamos con el hablando de tema que en de- 48 pero, años Claudia, más, la déjame- promesa ahora es que en 40 años Claudia, más, déjame ahora sí terminar vamos a porque tener si no, buenas no pensiones. hablamos. Eso es lo que están Sí, diciendo. nosotros No, estamos no. hablando de que este Continúa, 4% Lisa, tiene que ver con poder administrarlo de la manera independiente que tú digas, no va a ser, va a estar dentro de la conversación. Puede ser que no, que incluso se diga, no sé, esto es una hipótesis, que digan ya, si todo entre, este 4% va a ser administrado por la AFP, pero eso no lo sabemos porque está la idea de que pueden entrar otros entes a poder administrar esto. El 4%, si se empieza a hacer el ejercicio de poder ser administrado por algunas entidades como estas cajas de compensación que se hablaba, ¿cierto?, etcétera, va a servir para hacer el ejercicio también de ver si funcionan y si realmente están rentando de buena manera. Así que yo creo que esa es la importancia de... El compromiso del gobierno, sí, ahí, Liz, con compromiso con letras chicas al parecer,
un compromiso que fue parte, como tal lo dice Claudia, que fue lo que forzó esta negociación entre el gobierno y la democracia cristiana, de una serie de puntos donde estaba que no más recursos para la AFP y que este 4% fuera administrado por un ente estatal. Si eso no es así, no va a haber ningún... Bueno, no va a pero haber eso es parte de la ninguna conversación, opción, eso es parte ningún voto. parte Ahora, del trabajo parlamentario. Yo lo que quería aportar también es que esto no debiera ser un diálogo de sordo, Claro. o ponernos desde la trinchera, porque también aquellas personas que nos están viendo, nos están escuchando, o sea, al menos mi propósito aquí es también que podamos contribuir a la reflexión y a la discusión en cada uno de nuestros hogares, y que cada vez tengamos más información también. O sea, recordemos que la participación de las personas en las elecciones es bajísima, estamos hablando de un 30-35% de aquellos que se interesan total, desde sí. ir a votar. Claro. Entonces eso también genera esta disociación de este diálogo o no diálogo que se da en el Parlamento, o que estamos dando aquí con las necesidades de las personas, por muy básico que suene. O sea, hoy día tenemos una ciudadanía que está hastiada de un sistema que lo está asfixiando, que es el sistema previsional, porque lo viven día a día, aquellos que van jubilando, personas con el temor que tienen que jubilar un año más, 2 años más, y que no están ni siquiera preparados para el retiro, ni económica, ni emocionalmente, y por otro lado quienes lo viven a través de la pensión que reciben a diario. Entonces también yo creo que usemos este espacio, al menos como digo, en mi propósito, para entregar información y que también podamos reflexionar y en eso debatir desde esa perspectiva. En eso Liz tiene mucha razón, volviendo al tema de los 10.000 pesos, esa falta de respeto de los 10.000 pesos, porque esos 10.000 pesos para una persona que tiene sueldo de 8 millones, claro, nada, pero si tú preguntas como en el gobierno de la presidenta, un esfuerzo financiero que a través de la ley de presupuesto se tomó una decisión de aumentar, si bien es cierto, en un 10% a las pensiones, la pensión básica solidaria, y fue sin proyecto de ley, sin proyecto de ley. Solo... O sea, yo creo que estas cosas, cuando están en la prioridad de quienes toman decisiones, tiene que traducirse en este tipo de acciones, y esto nos debería llamar como sociedad a que exijamos, que puede ser a través de la movilización, pero por otro lado el gobierno tiene que escucharse, que hay una petición ciudadana. Pero se ha hecho, yo creo que eso es lo importante, que la escucha se está haciendo, por algo estamos debatiendo este tema hoy en día. No existe como... Bueno, yo creo que ¿sabes cuál es un tema cuál es que el problema? no tiene y en realidad podríamos estar 3 capítulos hablando de esto, porque de verdad que es algo importante para la ciudadanía, en verdad es un tema que está muy contrapuesto, pero igual están pasando otras cosas, otros temas importantes. Por ejemplo, el día de ayer el presidente y todos los intendentes a nivel nacional dieron la bajada de este programa de gobierno, el caballito de batalla del presidente en su campaña Clase Media Protegida. Entonces, tenemos nuestra Seremi de Desarrollo Social aquí, queremos darle la palabra a ella primero para que después nuestras panelistas también puedan opinar de qué les parece este proyecto que se va a implementar, que ya se implementó, que ya está trabajando. Sí, bueno, el día de ayer, el 22 de mayo, se hizo este tremendo lanzamiento, un hito histórico en donde ponemos a la clase media. Ya mencionábamos que la pobreza en el país bajó, y si lo llevamos a la región, ¿cierto? Somos 164.000 habitantes, en donde el 2,1 se encuentra en pobreza, en vulnerabilidad. Esos son aproximadamente más de 3.000 personas que se encuentran en pobreza. Por lo tanto, nos quedan 161.000 APP que igual están tan cerca de este umbral de pobreza que pueden retrotraer todo este trabajo que ha sido, por supuesto, en mejorar su calidad de vida. ¿Ya? Tenemos 6 propuestas, esto para que la gente lo pueda entender de alguna manera, es como un GES de salud, en donde esperamos que año a año se vayan agregando nuevas prestaciones sociales. Aquí también tenemos, bueno, dentro de estos 6 pilares o ejes o prestaciones, tenemos más de 70 beneficios, ¿ya? Tenemos en salud, vivienda, educación, el tema del adulto mayor, aquí está Paola que maneja el tema. También tenemos seguridad pública, ¿cierto? Entonces, aquí, si lo llevamos como a datos más concretos, tiene que ver, por ejemplo, que en vivienda una persona que se encuentre en una situación
no poder, en este personaje o esta persona que de repente entra, no es sujeto ni de crédito bancario para adquirir una vivienda, ni tampoco es sujeto de un bono o de un subsidio habitacional, puede a través de estos subsidios que va a entregar el gobierno, como por ejemplo un subsidio de arriendo que va de 3,2 a 4,2 UF, que le va a permitir adquirir una vivienda que le va a permitir también desarrollarse junto a su familia, y también esta exhibición, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con el pago del IVA, que va desde 2.000 UTM a 3.000 UTM, si es que no me equivoco, y que también va a permitir una adquisición de una vivienda. Ya este IVA de repente hace que uno piense dos veces porque es muy caro el tema de adquirir. ¿Ya? En educación, cuando hablamos el tema de poder aumentar este tema de alimentación en nuestros hijos, a lo mejor podemos pagar, como no tenemos derecho a poder tener un crédito del Estado para pagar educación, hacemos todos los esfuerzos, lo vemos con la familia, ¿cierto?, etcétera, pero no tenemos resuelto el tema de alimentación. Entonces, ahora, la gente, como me dicen que te queda tan poco tiempo, voy a tratar de resumirlo lo más que pueda. Tenemos una página, es que para que la gente haga el ejercicio y pueda ver y lo lleve a terreno, ¿cierto?, y sea más tangible, es que se pueden meter a la página www.clasemediaprotegida.gov o .cl, ahí ustedes lo pueden omitir. En donde meten su root, su clave única. Queremos como gobierno también que la gente empiece a utilizar su clave única, porque también hay un tema de confidencialidad, ¿cierto?, y los datos, y ustedes, trabajaron los temas de cada persona son sensibles, no tienen por qué estar estando en la vitrina de todos. Entonces ingresan ahí, va a aparecer su perfil, va a aparecer cuáles son los beneficios. Las personas que ya tienen el registro social de hogares van a poder también ver si están en un porcentaje más alto, van a poder sacar las cartolas también. El Chile Atiende va a tener estos famosos tótem que van, ingresan, y son, yo lo encuentro maravilloso porque además ponen la cédula de identidad y ahí mismo tramitan la clave única. Lo que queremos es reforzar, en definitiva, a la clase media que ha estado dirigiéndose a distintas instituciones y que nunca ha tenido una solución ante una eventualidad, una dificultad en la vida. Perfecto, Andrea, cuéntanos tú. Bueno, uno de mis temas favoritos, ahí está la página, Clase Media Protegida. A mí me gusta mucho, y Liz lo explicó de manera muy, muy educativa, muy rápida. Uno de los temas que a mí más me gusta, o de los puntos, creo que todos son igual de relevantes, pero que está siendo también muy bullado ahora, es el punto que se le da a la delincuencia con el fortalecimiento del sistema de protección a la víctima. Que hoy en día muchas personas que han sido víctimas de un delito, delincuencia, se encuentran desprotegidas, y me gusta mucho que nuestro gobierno esté preocupado de eso, porque se ha dicho mucho el tema, por ejemplo, de la fiscalía o defensorías, como claro, existe para el delincuente la defensa, y qué pasa para nosotros, las personas que hemos sido víctimas. Y digo hemos porque hace poco tiempo atrás fui víctima de un asalto y funcionó muy bien porque me llamaron para ofrecerme ayuda psicológica, preguntándome siempre, hubo un seguimiento para ver cómo estaba y todo. Entonces me parece fantástico de que se toque también y que no se haya dejado de lado este tema, que se esté trabajando y que vamos a cortar. Bueno, eso y muchos cambios más son los que tiene este programa. ¿Qué les parece a ustedes, Paola? Bueno, lamentablemente... parece que vimos otra cosa. No. Yo le doy otra lectura, y también una lectura política respecto a este anuncio. O sea, se hace en un momento donde el gobierno tiene una baja adhesión. Recordemos que hay una medición de las últimas semanas donde hay más de un 53% de rechazo. Por lo tanto, hay un anuncio, un titular que suena como muy rimbombante. Yo estuve viendo el anuncio que ustedes hicieron ayer, y la verdad es que más bien es un ordenamiento de datos que el ministro Moreno, que recordemos que tenía dos tareas bien importantes, que las anunció harto, que una fue el plan de la Araucanía y otro era la clase media protegida. Y frente a eso, la respuesta ha sido este ordenamiento sistemático, donde se le pide a 10 ministerios que junten la información
la verdad es que yo no veo nada muy novedoso en la protección a la clase media, porque uno podría decir una protección a la clase media podría ser una solución a la cantidad de jóvenes que perdieron la gratuidad, por ejemplo, o situaciones, ¿qué es protección a la clase media? El seguro cesantía, seguros de salud. Hay algo involucrado respecto de FONASA para las enfermedades, ¿cierto?, que no están en el GES. Ahora esos son proyectos de ley, sí que más bien este es como un anuncio también para el Congreso, para que se apuren con sus tramitaciones. Respecto a lo que decías del subsidio de vivienda, son cuestiones que todavía están en trámite. La misma Contraloría enviada desde agosto del año pasado desde el Ministerio de Vivienda. Bueno. Entonces, la verdad es que esto necesita acciones de acompañamiento y además hacer funcionar la institucionalidad, porque las oficinas de atención de víctimas de delitos violentos existen hoy día desde el Ministerio del Interior, y la verdad es que son cuestiones subutilizadas. Tal vez este ordenamiento, uno pensando como en lo positivo, este ordenamiento puede hacer de que los ciudadanos, más allá de la clase media, porque se le tilda así para que la gente se sienta representada, pueda hacer uso de ellos y sacar alguna Claudia, ventaja. Y cuéntanos tú, ¿qué te parece esto para ir No, terminando? yo sé que ya tiempo y cerramos contigo. Ya, yo voy a desde la prensa voy a aprovechar de solo un par de cosas que me voy a remitir a gente que ustedes conocen además respecto a esto que, como bien decía Paola, pareciera ser más un anuncio que otra cosa. Yo voy a recordar la red Protege hace muchos años atrás, que es esto de cómo poner a disposición en el fondo, o cómo nos coordinamos entre todo lo que ya existe para que la gente tenga acceso. Pareciera ser que es más un anuncio, pero miren, un dato respecto a esto. El Consejo Nacional de Televisión, hace unos días atrás, fíjense que le negó a la presidencia, o le negó al gobierno el pasar los spots televisivos por lo siguiente, justamente de la campaña Clase Media Protegida, al considerar que tenía aspectos políticos, es decir, de campaña política, y no se trataba de una campaña de utilidad pública. Les voy a recordar que además hoy día la presidenta del Consejo Nacional de Televisión es Catalina Parot, que fue ministra de Bienes Nacionales del primer gobierno del presidente Piñera, así que por lo tanto eso es importante, porque te habla de qué se trata esta campaña, que es más una campaña política, a puertas del discurso del presidente que tiene que dar su cuenta pública ahora el 1 de junio, que otra cosa. Ya lo decía hace unos momentos además Paola. Voy a hablar otra pequeña cosita. Jimena Osandón, subjefa de bancada de Renovación Nacional, aquí que tenemos a Andrea, representante de Renovación Nacional, una compañera, camarada, correligionaria, no sé cómo se dicen ustedes. Correligionaria. Dice lo siguiente: cuando tú haces un gran anuncio como este, la gente inmediatamente se hace expectativas muy rápidas, y efectivamente parte importante de la realización de este proyecto está todavía en el Congreso. Recordemos que el presidente, además de hacer el anuncio, acaba de presentar 2 proyectos de ley, por lo tanto, para que esto de verdad se concrete, falta mucho tiempo, porque además una tramitación en el Congreso. Tiempo es lo que le falta al gobierno, tiempo es lo que nos falta en nuestro programa para poder seguir debatiendo. De verdad, vamos a los datos interesantes. A cada una su presencia, quiero agradecer que se den el tiempo, que vengan, que se den, que tengan las ganas, que estudien para poder así informarlos a ustedes, a quien también quiero agradecer por habernos escuchado y visto en Radio Polar. Espero que tengan una muy buena tarde. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Otra Mirada, un programa de análisis sobre los principales temas de interés regional con otra mirada, con la participación de Eugenia Mancilla, Yanira Lara, Claudia Barrientos y Liz Casanueva. Conduce Florencia Pucci.